Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en los 4 estrellas del banner de Clorinde y Alhaitham, del banner de armas. Pero es que además, aparte de todo esto, hoy acaba de salir el Dream Marketing de el único personaje 5 estrellas que va a salir como personaje nuevo en la 4.8, que es Emily. Este personaje dentro que va a funcionar en equipos de quemadura, que en algunos leaks se comenta que puede ser carry de quemadura, en otros soporte dedicado de equipos de quemadura, al igual que Chebrush o Nilou con sus respectivas sobrecargas y blooms. Y el diseño se ve 10 de 10, sinceramente. Dejad en los comentarios qué os parece una Baizu de Dendro. ¿Os parece? Este fue el personaje que tuvo un montón de concept arts. O sea, no sé si recordáis los leaks de Fontaine, pero hubo un personaje concreto que tenía infinitas posibilidades con diferentes combinaciones de colores, de ropa. Pues era este personaje. Así que, aparte de este concept art, vamos a ver los 4 estrellas y si merecen la pena, porque son raros y sorprendentes. Y me preguntaréis, ¿cabe buen? Pues lo veremos. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el canal. Y vamos con los 4 estrellas de los banners de Clorinde. Y sale Alhaitham. Y de Alhaitham, que esta es Clorinde. Pues bien, Setos sabíamos que venía. Clorinde y Alhaitham, hay algunos vídeos ya en el canal. Alhaitham es el mejor carry dentro a día de hoy a C0, sus constelaciones no son demasiado poderosas. Yo personalmente, mi opinión es que si tienes un Tignari, quizá ya C1, C2, ya puedes disfrutar mucho, también depende del gameplay y demás, pero a nivel solo de, vamos a decir, aporte en una cuenta, yo recomendaría por encima a Tignari, aunque no te da tanto daño como Alhaitham, pero la función la hace súper parecida y el daño está súper cerca, pero diseño, mejor carry dentro, etcétera, conocéis Alhaitham de sobra. Y Clorinde, tengo unas ganas increíbles porque ya faltan aproximadamente menos de 48 horas para que salga el personaje. Las primeras impresiones, testearlo. Tengo un set con unos stats increíbles para poder jugarla, que es el de Arlequino, pero cambiando un par de piezas, ya que ella pues puede utilizar Electro. Me salió de suerte un reloj increíble, bueno, de maestría, para poder jugar equipos de Aggravate puro y poder testear el reloj de maestría versus el de ataque, ya que ella tiene una pasiva que transforma el ataque en mucho más daño, parecido a Arlequino, y por eso mucha gente habla de la maestría versus el ataque en Clorinde en muchos sitios, pero va a ser un carry Electro espectacular. Y yo creo que aquí va a ocurrir, y lo dije en otros vídeos y lo sigo repitiendo, ciertos dramas y comparaciones con Raiden, ya que Raiden se ha establecido tenerla, por así decir, C2, C3. Clorinde C0 y Arma creo que dará un desempeño espectacular rivalizando con Raiden C2 en mismos y en distintos equipos, pero esto lo veremos cuando salga. Pero los 4 estrellas los estáis viendo en pantalla. Setos es otro carry Electro al igual que Clorinde, solo que Clorinde tiene más energía con el ataque, proporción crítica y demás. Y Setos es full, utiliza la maestría, utiliza la proporción crítica y todo esto. Es como una especie de, para que entendáis, sino de 4 estrellas con rotación rápida, que no va a ser gaming. Lo puse en un título simplemente por tener en cuenta que tiene un potencial grande y que podría sorprender, pero en el propio vídeo comento que creo que no. Pero realmente él se basa puramente en cargados. Estos cargados con la ulti los transforma en ataques normales y es una especie de Yoimiya pero pegando en área, es decir, no es unitariet sino que sus cargados tienen un área mayor y atraviesan a los enemigos. Y como digo, va con la maestría. Y esto va a ser bastante bueno porque va a poderse jugar, por supuesto, en Hyperloom y Aggravate Setos. Y creo que Clorinde, el equipo que más se va a jugar o más popular, también va a ser Hyperloom y Aggravate, que va a ser el de Nahida más Furina más un healer muy poderoso. Así que eso es lo que tenemos con los personajes nuevos. Personajes antiguos, pues bueno, de Bennett, ¿qué os voy a contar? Sigue siendo, y mucha gente, pues el tema de que algo se repita mucho le causa rechazo y es súper entendible en redes sociales. Sigue siendo Bennett uno de los mejores, por no decir el mejor 4 estrellas del juego, el mejor buffer, uno de los mejores healers. No tiene tanto overhealing como los healers que curan en área, pero cura suficiente en los equipos convencionales. Es uno de los mejores carry Spiro detrás de Gaming, detrás de Arlequino y algún otro puntual. Y él solo con la C1 es increíble. Si hablamos de constelaciones, la C5, que es la última 3, es súper fuerte. Y la C6, que es la que le imbuye de Pyro, a día de hoy recordar que perjudica principalmente a Lynette, a Xiongyu, a Eula y a Keqing, solo que literalmente nadie juega esos personajes con Bennett. Y
luego beneficia a todos los equipos con carries Pyro, como puede ser la propia Arlequino, que le mete 15% más de daño Pyro, o beneficia los equipos que juegues junto a Xiangling, que también va a recibir este bono de la C6. Así que bueno, la C6 de Bennett es una cosa que ya el dilema hace mucho que se olvidó y la gente en general ya recomienda subirla y que se utilice y todo esto. Y por último, Thoma. Tomate. Thoma tiene dos funciones principales, no es muy recomendable a día de hoy como 4 estrellas, no hablando de diseño y demás, sino hablando de su aporte al juego, y básicamente es para jugar equipos de crepitar, quizá de quemadura con la futura Emily mejora un poco, pero esto ya es algo a futuro que no sabemos. Pero el resumen de Thoma es que se juega como si fuera Cookie, pero en vez de un Electro para Hyperbloom, un Pyro para crepitar. Tiene dos grandes problemas y es que él tiene coste de 80 en su ulti y es obligatorio tirar esa ulti para que pueda tirar los hits Pyro, a diferencia de Cookie que va con su elemental. Y al tener coste de 80 requiere una burrada de recarga de energía, cosa que Cookie la puedes jugar hasta sin recarga de energía y no pasa nada. Y además él te pone un escudo, no te cura, con lo cual en ciertos equipos, bastantes, porque su escudo si vas triple maestría es muy débil, depende de que lleves encima otro healer, con lo cual desde luego explico el paralelismo con Cookie para que entendáis cuál es su función, más no es tan útil como Cookie y está muy desplazado y prácticamente nadie juega a crepitar. Y la otra opción es llevarlo a vida con Favonius y todo esto para que sea una especie de soporte batería escudo, y se juega en algún caso, lo he llegado a ver, con Scaramouche o algún otro escudo. La gente si no tiene Zhongli pues suele jugar Layla como escudo, Kirara en equipos dentro, o Thoma en algún otro equipo que quiera consonancia Pyro para sumar mucho más ataque. Pero la realidad de Thoma es que está un poco desaprovechado y fuera de lo que se suele usar. Y luego armas. Las armas, muy sencillo, es un banner que no está nada mal, sinceramente. Ambas armas le sirven a ambos personajes por los stats. Y aquí voy a explicar una cosa importante del arma de Clorinde, que los stats estarán en pantalla. 674 ataque base, igual que el Mid Splitter. 44 daño crítico, igual que el Mid Splitter. Y la pasiva tiene dos. Primera pasiva, 20% daño crítico extra, igual que el Alas Celestiales. Es, para todos los personajes de Genshin a día de hoy, es un arma que equivale al Alas Celestiales, pero en espada a una mano. Es una muy buena espada a una mano general. La otra pasiva es que te da daño infligido, una burrada, más de 40%, si tu pacto vital sube o baja. Spoiler, el único personaje espada a una mano de pacto vital es Clorinde. Pero la diferencia con el arma de Arlequino es que si bien el arma de Arlequino, las pasivas, al final es 22 de probabilidad y ataque base alto, y ya este arma sería algo similar, pero te da 20 más de daño crítico extra como el de las celestiales, y 20 de daño crítico es mucho daño crítico. Y luego el arma de Algeiza, que básicamente lo que hace es darte 88 de daño crítico, aquí te da un ataque base bajo en comparación del otro arma, te da otros 4 de probabilidad en su stat, que no es mucho, pero sirve y ayuda, y luego la pasiva pues te da más daño en proporción a tu maestría. Este arma es bueno simplemente por los stats, realmente es el mejor de Algeiza. Y no está nada mal para Hayato, para Furina quizá, que solo usa este daño crítico, y para algún otro personaje puntual, incluso para Clorinde no estaría mal este arma, y quizá lo han hecho aposta para que la gente tire este banner de armas y diga, bueno, si no saco el arma de Clorinde, pues saco el arma de Algeiza y se la pongo a Clorinde por el daño crítico loco que puede llegar a tener. Cuidado, porque a Clorinde le puede llegar a sobrar el daño crítico y mucha gente puede pasarse literalmente de los 240 o 250. Así que banner de armas al menos no es un robo salvaje y no es una pochez, y ambas espadas a una mano son medianamente útiles, las dos incluso para Clorinde. Y el arma de Clorinde no es lo más malo del mundo para el resto de personajes porque equivaldría a un alas celestiales. Y las armas de 4 estrellas, espada al sacrificio, pues Xingqiu básicamente. La lanza lítica, Shenge, cuando juegas Shenge Xianjun no la aprovecha nada mal. Equipos de Hu-Tao, Xingqiu, Yelan, Xiangling, que es el Funerational, o con Zhongli, que son todos de Liyue, pues nada mal tampoco, preferentemente para Xiangling, que aprovecha más el ataque. Es la lanza, la lítica, si no sabéis, pues es una mítica típica de Liyue, que solo viene en banners promocionales, no puede salir en el permanente ni nada, y lo que te da es mucho ataque, un ataque base alto, un subesta de ataque por ciento, y la pasiva te da probabilidad y ataque, más ataque todavía, por cada personaje de Liyue que tengas. De hecho, creo que te puede llegar a dar, no sé si son 30 y algo por ciento de probabilidad, o 27, que es bastante, o sea, es muchísimo la probabilidad que te puede dar en substat si tienes 3 personajes de Liyue. Luego, el último acorde, pues nada mal para Venti, nada mal para Fischl, nada mal para Yelan si tienes C1 por el 48% de daño en tu ulti, y no tienes un arma 5 estrellas. La Sinfonía de los Merodeadores, una de las mejores armas de 4 estrellas, pero sale en cualquier momento, en cualquier banner. Y la espada
mandoble el sacrificio que está a día de hoy, pues bueno, en Dory. ¿Quién juega a Dory? Pues eso, ¿no? Y en KB, la espada de sacrificio no le viene mal a KB porque te da el reseteo de la elemental que te permite explotar los blooms en campo. Estos son los banners 4 estrellas. No recomiendo nunca el banner de armas, no tiréis. Dentro de los banners de armas tan malos que ha habido, este digamos que tampoco está tan mal, no es increíble, no es ni siquiera bueno, no es un 5 de 10. Sigue siendo malo, pero no tan malo como el resto de banners de armas. Y los 4 estrellas son estos. Es una sorpresa extraña el Zoma Bennett. Los que habéis llegado hasta el final del vídeo, creo que esperabais un KB. Pero posiblemente KB se vaya a la 4.8 con Emily, posiblemente, y si no, ya no sé cuándo va a venir. A lo mejor directamente ya no quieren que venga y lo han eliminado del juego. Quien tiene un KB tiene un tesoro y que lo utilice y lo valore. A ver, seguramente volverán en algún momento, seguramente como tarde a la 4.8. O con Siswine y Furina, no lo sé. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena tío Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.